Buenas tardes. Hoy, 7 de abril, iniciamos la 8ª sesión de este curso 2024-25 en el aula de formación y debate feminista en la sede de esta universidad. Quiero recordar que hoy es el aniversario de nacimiento de Flora Tristán, en 1803, y que preparando esta sesión me he dado cuenta y me parece que es importante el recordar a una mujer como Flora Tristán, que es todo un referente en el feminismo internacional. Así que, dicho esto, un primer lunes de mes más estamos convocadas por este aula para desarrollar la sesión que hemos titulado Beijing 1995+30, informe de la ONU. Pero previamente, en mi nombre y en el de todas las aularias, aprovecho esta tribuna para agradecer públicamente a las compañeras de la Plataforma por la Igualdad, RASPAI, el Premio Igualdad Elena Simón 2025 a este aula de formación y debate feminista que ya ha cumplido sus 20 años. Un reconocimiento al trabajo de las compañeras que la pusieron en marcha, a tantas otras que la han coordinado y la han hecho posible durante años, y a todas las aularias que en cada sesión, con nuestra presencia o seguimiento online en los últimos años, mostramos cuán necesario es este espacio horizontal de formación, debate y encuentro feminista. Así que muchas gracias a las compañeras de la PIR. En esta 8ª sesión hablaremos de Beijing +30, el informe de la ONU, y si bien es cierto que en este curso 2024-25 estábamos hablando en torno a la temática feminismo y salud, una vez que supimos que nuestras aularias Isabel Rodes Gisbert, a mi derecha, y Marigel Cremades Navarro, a mi izquierda, iban a asistir a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en la sede de la ONU en Nueva York, nos pareció que era una oportunidad que no podíamos dejar pasar para que, como casi corresponsales de este aula, pudieran de primera mano hacer toda una información y toda una exposición de lo que ellas allí vivieron, vieron y escucharon. Así que es un gran privilegio el poder escucharlas de primera mano, a ellas hoy aquí, hablando, reflexionando con toda seguridad sobre lo que escucharon, lo que vieron, máximo cuando ellas son unas feministas de una larga trayectoria y que lógicamente pueden seguramente analizar lo que supuso ese Beijing del 95 y lo que, de alguna manera, esta conferencia o esta reunión se pretende que es lo de evaluar y analizar Beijing después de 30 años, ¿vale? Entonces, este evento de Beijing +30, que se celebró entre los días 10 y 21 de marzo pasados en la ONU, conmemora, como he dicho, el 30 aniversario de la 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer y la aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción Beijing 1995. Ambas asistieron a la inauguración de este evento, que contó con el secretario general Antonio Guterres, y también asistieron a diferentes sesiones sobre temas como retos y oportunidades de las tecnologías digitales, las mujeres en el ojo público o salud, género e igualdad, para de alguna manera recoger también opiniones sobre el tema que durante todo este curso hemos estado trabajando y reflexionando. Así que ellas a continuación nos hablarán de lo que fue este Beijing +30 y que hemos de saber, como seguramente ellas nos recordarán, que Beijing fue la 4ª conferencia, pero que antes se habían desarrollado otras 3. En México, la primera en 1975, coincidiendo con la programación del Año Internacional de la Mujer, y
que fue un hito a partir del cual se incluyeron los problemas de las mujeres en el programa de la ONU. Una segunda conferencia, que fue la de Copenhague en el 80, una tercera en Nairobi en el 85 y ya la de Beijing en el 1995. Así que de todo ello nos hablarán Marigel Cremades Navarro, a mi izquierda, nacida en Petrel y que vive entre Alicante y Pozuelo de Alarcón, que está jubilada y que ha ejercido de docente, orientadora y psicóloga en diferentes centros educativos, tanto de Alicante como de la Comunidad de Madrid. Es una militante feminista y ha estado vinculada al Feminario de Alicante desde su constitución en el año 84 hasta su cierre. Fue coordinadora de este aula de formación y debate feminista en sus primeros años de vida. Ha realizado formación en educación para la igualdad a través de los centros de profesores, movimientos de renovación pedagógica, jornadas y numerosas actividades, siendo la coeducación su ámbito de trabajo con docentes y alumnado. Tiene diversas publicaciones sobre este contenido, materiales educativos, así como varios libros sobre educación en la igualdad, dirigidos a los niveles educativos de educación infantil, educación primaria y ciclos formativos de la familia profesional de servicios a la comunidad en donde trabajó. Sabemos que está muy feliz de poder participar hoy en el aula con la que siempre ha estado muy vinculada. Pues sí, totalmente. Gracias por el esfuerzo además de estar hoy aquí, Marigel. Estoy feliz. Y a mi derecha tenemos a Isabel Rodegíez-Ver, que es nacida en Villena, donde comenzó como docente en el instituto de dicha localidad el año de su apertura. Ha sido profesora de español en varias instituciones y países. En Londres durante 5 años y a su vuelta participó en la apertura y puesta en marcha de la Escuela Oficial de Idiomas de Alicante. Años más tarde, tras la creación del Instituto Cervantes, desarrolló su docencia en esta institución en su delegación del Cairo. Sus años en Inglaterra, dice ella, despertaron su interés y mirada feminista y desde entonces ha estado involucrada en los temas relacionados con las mujeres y su desigualdad respecto a los varones. Fue cofundadora, al igual que Marigel, del Feminario de Alicante y estuvo en el equipo que organizó el congreso La ciudad que habitan las mujeres para celebrar el 5º centenario de la ciudad de Alicante, patrocinado entonces por lo que era la CAM. Es co-coordinadora de la publicación Feminario 25 años 1980-2005. Estuvo también en las discusiones para la creación de este aula de debate que nos acoge en el año 2004-2005, habiendo participado en numerosas ocasiones como ponente. En algunas ocasiones hemos compartido exposición juntas. Es una activa aularia, al igual que Marigel, y actualmente sigue involucrada en diferentes grupos de mujeres. Así que dicho esto, pues os dejo con Marigel y con Isabel para que nos cuenten como buenas reporteras. Bueno, vamos a verlo. Venga, haremos lo aquí que os dejo. podamos. Haremos lo posible. Venga. Bueno, pues hola, buenas tardes a todas. Gracias, Josefina, por la presentación tan estupenda. Y empiezo contándoos que efectivamente la Beijing 30, el Congreso Mundial de la Mujer en Beijing, en Pekín, ha sido el último que se ha hecho, por desgracia. Antes se hacían cada 5 años y con Beijing se paró y ya no se ha vuelto a ver ninguna más. Sí que ha habido reuniones, como ahora veréis, para ver qué cosas se han logrado o no, pero ya no ha habido. En concreto, esta discusión, este nuevo, digamos, congreso o reunión o jornadas, lo que sea que ha habido en la ONU, este año ha sido organizado por un grupo dentro de la ONU que se llama CSW, que se traduce, no tiene nada que ver con las siglas en inglés, y es la comisión que tenéis ahí, la Comisión para la Condición Jurídica. ¿Bueno? ¿Cómo que no? A ver si no se está oyendo nada. Porque antes se veía. Bueno.
A ver si es que ahora lo he vuelto a apagar. No, aquello está vibrando, no lo sé. Bueno. ¿Ahora? Vale, bueno, por eso. La Comisión Jurídico y Social de las Mujeres. Entonces, el encuentro ha sido del 10 al 21 de marzo de este mismo año y es un órgano, uno de los más importantes dentro de la ONU, tanto a nivel intergubernamental como internacional, para la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en Naciones Unidas. Se fundó el 21 de junio del 46 y su primera representante de esa comisión fue Eleanor Roosevelt, que creó la comisión, y uno de los primeros cometidos que hicieron fue participar en la escritura de los derechos humanos. Ella y su grupo de mujeres insistieron mucho en la idea del género, de utilizar no la ideología, no, por Dios, no quería decir eso, o sea, utilizar un lenguaje inclusivo y para nada que la palabra hombre fuese inclusiva del género humano. Eso lo intentaron por todas partes ellas. Este organismo está también dentro del Consejo Económico Social de la ONU, es decir, el ECOSOC, por si alguno lo conocéis, y es uno de los principales órganos de la ONU. Ahora vuelvo al Congreso de Pekín y voy a nombraros algunos acuerdos relacionados con las acciones que no se han podido conseguir todavía, muchas de ellas, como ahora veremos, y vamos a ver por dónde. La declaración, Pekín consiguió una declaración de la Plataforma de Acción, se llamaba así, Declaración y Plataforma de Acción de Pekín. Esto fue aprobada, sorprendentemente, por unanimidad, por 189 países, a pesar de que hubo una contestación tremenda. Ayer estuvimos hablando con Marina Subirats, porque ella fue la encargada. España entonces tenía la misión europea, era representante de Europa, y a Marina Subirats, que era entonces directora del Instituto de la Mujer, le tocó coordinar todo lo de Pekín 30, y ayer hablando con ella decía que fue terrible porque les costó muchísimo llegar a esta unanimidad, porque sobre todo tuvieron muchísima contestación por parte de la Iglesia Católica y la Iglesia Musulmana. Era imposible que aceptaran el término género para nada, porque eso indica que las cosas pueden cambiar. Y no querían de ninguna manera. Pero bueno, se consiguió, y ella dice que fue como un triunfo, que se quedaron encantadas, pero que luego ya, vista con perspectiva, piensan que no se consiguió quizá todo lo que se pudo, aunque sí se consiguió mucho, sobre todo para Hispanoamérica. Eso sí que se consiguió bastante. Bueno, lo que decía esta declaración de principios, dice: hay que conseguir la igualdad de derechos, de oportunidades y de acceso a los recursos, la distribución equitativa entre hombres y mujeres de las responsabilidades respecto a la familia, y una asociación armoniosa entre ellos son indispensables para su bienestar y el de su familia, así como para la consolidación de la democracia. Esto fue, digamos, el inicio de la declaración, y luego hay otros puntos que se aprobaron. Por ejemplo, he cogido algunos, el 14, que me parecía interesante porque se ha repetido mucho en las jornadas que hemos estado, que dice que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Entonces eso es fundamental. El punto 16 también os lo menciono porque ahora os digo por qué. Habla de la erradicación de la pobreza basada en el desarrollo económico sostenido, y esto desde luego se ha visto que no se ha conseguido de ninguna manera. Todavía es bastante difícil en algunos países que las mujeres puedan ser propietarias de algo, o sea, ni siquiera llegamos a ese nivel en algunos niveles, y todo esto, pues esto, claro, no se ha conseguido desde luego. Bueno, luego durante 3 días, Marigel y yo fuimos a la inauguración del evento. Ese día no fue cuando estuvo el secretario general Guterres, fue al día siguiente, fue como otro tipo de evento que ahora os contará Marigel, y fuimos también a algunas de las charlas.
Fuimos algunas y muy pocas. Nosotros nos habíamos ido para 10 días y esto duraba 15 días, o sea que imaginaros, o sea que fuimos a algunas cosas. Había 27 cosas cada día, 27 charlas cada día, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Y entonces, bueno, participaban muchísimas asociaciones de todo el mundo y sobre todo con lo que tenía que ver con la cooperación y el desarrollo. Bueno, queremos compartir con vosotras y con vosotros que realmente la experiencia nos ha sido muy interesante porque ha sido como, no sé, o sea, de repente llegar allí y encontrarte toda la cantidad de gente variada, vestidos variados, pieles variadas, lenguas variadas, o sea, ha sido muy impactante y nos ha encantado poder participar, ¿no? Luego es verdad que no hemos podido entrar a todas las cosas que queríamos, pero por todo ello, nuestras impresiones van a ser muy generales, por lo que os he dicho antes, y también muy personales, porque, claro, no podemos saber lo que ha supuesto esto ni lo que pueda suceder, pero entonces, bueno, os vamos a contar nuestra versión y que ya simplemente con asistir a este encuentro, pues nos ha supuesto muchísima, no sé, nos ha dado una fuerza, es como salir de tu pequeña esfera y encontrarte con algo inmenso que casi no puedes, ¿no? Casi darte cuenta, porque una de las cosas fundamentales es ver que, claro, Naciones Unidas se ocupa de todo tipo de mujeres, es decir, de las más extremas a las otras más extremas, es decir, las que casi lo tienen todo y las que no tienen nada, ¿no? Entonces, eso también te cuesta ir asimilando cuando las estás escuchando. Bueno, otra de las cosas que, cómo funcionaba esto, estaba todo muy bien organizado, la gente podía intervenir en los paneles, podía ser de 3 a 5, como máximo 10 minutos, no se hacía más y si no se apagaba el micrófono, era automático, ¿eh? Y entonces, bueno, pues se habla sobre todo de lo que se está haciendo, de buenas intenciones, de lo que en general, pues un poco también como ánimos para unas a otras para ver dónde estamos, ¿no? Pero bueno, queríamos también deciros que la edad de la mayoría de las personas que estuvieron allí, pues variaba, era bastante buena, porque oscilaba entre los 25 y los 60 años. O sea que nosotras seríamos las abuelitas seguramente del evento, pero vamos, que estuvo bien, estaba bien. Bueno, ahora os voy a contar un poco la sesión de apertura. La sesión de apertura se habló de la evolución desde Beijing 30 años después y se aceptó, bueno, por supuesto tuvieron que aceptar que algunas cosas no se habían conseguido, aunque algunas sí. Por ejemplo, se estaba contenta porque se había conseguido la alfabetización de mujeres y niñas en sitios indígenas, de las indígenas. Entonces eso es un logro que sí que parece que ya está conseguido y bueno, es algo. Pero sin embargo, la pobreza, como os he dicho antes, todavía sigue vigente en la mayoría de los países del mundo y también sabemos que a nivel mundial somos las peores, digamos, que salimos paradas, ¿no?, las mujeres. Otra de las cosas que no ha mejorado y que incluso ha empeorado es la violencia. Esto ahora se añade por muchas otras cosas, pero también con la pornografía, porque del 90 se dijo que el 90 al 95% de los vídeos violentos son atacando a mujeres, y eso los jóvenes lo ven constantemente. Bueno, hay además de esto países en los que las mujeres han perdido absolutamente todos sus derechos, por ejemplo en Afganistán, y luego otros sitios como Yemen o como Sudán o como Siria, que enlazan una guerra con otra. O sea, eso es también terrible. Se constata que no se invierte lo suficiente en los temas de igualdad, que son las bases del desarrollo de las mujeres y del desarrollo en general, porque lo consideran como una parte fundamental democrática, además para la democracia, Sin mujeres no hay democracia. Se dijo que hay 1.200 organizaciones de apoyo a las mujeres en África, lo cual es bastante un número considerable para conseguir sociedades más justas y una sociedad civil más fuerte, que sobre todo en la sociedad civil está como muy desmembrada, pero que hay que seguir apoyándolas, y ya salió el tema fundamental que ha llevado casi todas lo que hemos sido, que es ahora tenemos otro reto muy grande, que es la brecha tecnológica. Y eso
ha salido en todas las sesiones donde hemos estado. O sea, las mujeres estamos muy atrás en todas las tecnologías y tenemos que ponernos al día y hay que alfabetizar a las niñas ya para ello. Bueno, luego podemos discutir lo que queráis. Bueno, Naciones Unidas se considera, eso nos contaron, más fuerte por lo conseguido, por ejemplo, lo de las sociedades indígenas que os he dicho, pero la agenda de igualdad también se ha extendido en muchísimos otros países, consiguiendo algunos cambios, pero sigue siendo fundamental que los gobiernos vayan incorporando dentro de sus propias políticas estas cosas. Y, como os he dicho antes, no podemos olvidar que Naciones Unidas cubre desde las sociedades que tienen todavía las patriarquías, o sea, los gobiernos de los padres, digamos, de los jefes de familia, hasta Suecia, que nos contó, luego Marigel nos contará con más detalle, que están avanzadísimos, o sea, que cubre todos los aspectos, ¿no? Bueno, hay que conseguir todavía, y eso es fundamental, que no haya matrimonios forzados, que a las niñas no se las obligue a casarse cuando son menores de edad, y eso sigue ocurriendo constantemente. Tenemos que conseguir nuevas metas para que la sociedad sea justa y que las mujeres puedan evitar la pobreza, y hay que seguir reivindicando lo que se dijo ya en Beijing en el 95, que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Y ahora le paso a Marigel y luego iremos... A mi trocito, vamos. ¿Vale? Bueno, yo comentaros que como no hablo inglés, pues estaba muy limitada en ese universo tan grande que estábamos impactadas, porque es que de pronto es ver que sales de tu burbuja y te encuentras con el mundo entero. Y eso impacta muchísimo, ver tanta mujer, de todos los colores, de todos los vestidos, con todas las lenguas. Y entonces yo me sentía pues muy paleta, porque sin poder hablar inglés, pues solo me pude meter en aquellas sesiones o en aquellos paneles que hablaban español, que eran latinoamericanos o que tenían traducción simultánea, porque si no, no podía. Entonces, pues eso te condiciona ya la elección, porque pues el tema clave ha sido un tema muy importante, el de la brecha tecnológica y el de la brecha digital, pero bueno, pues yo pude acudir a mesas donde se hablaba de eso en español, con lo cual me limité. Entonces, el primer panel que asistí fue sobre los embarazos no deseados en América Latina. Entonces, la mesa de panelistas eran todas la primera ministra de Nicaragua, de Costa Rica, de Panamá, o sea, mujeres de alto nivel, todas muy importantes, muy representantes, y entonces pues cada una contó en 5 minutos, porque le daban de 3 a 5 minutos, había como 8 o 9 de muchos países, Colombia, tal, fueron contando. Entonces es un hecho muy frecuente que en América Latina hay embarazos de adolescentes a montón, o sea, es un hecho habitual, frecuente. ¿Qué pasa? Que aquí lo que hicieron estas altas representantes de sus gobiernos pues fue contar lo que están haciendo para intervenir o para evitar. Es decir, un enfoque muy formal y muy institucional. Yo lo veía así. Cuentan lo que están haciendo, que está bien, porque van a eso. Pero, por ejemplo, pues ese formato no permite para nada el debate. Es imposible poder debatir dónde está la causa, cómo se interviene para evitar, cómo se educa. Eso todo no cabe, es imposible. Entonces, pues simplemente cada una exponía a nivel institucional lo que estaban haciendo y con eso nos quedábamos. Y no había más, había muchas intervenciones, pero es un problema asumido, visto y que es muy general. En América Latina, los embarazos en adolescentes. Lo daban como un hecho y lo daban como un hecho. No se iba más. Luego hubo preguntas del público, pero recondujeron inmediatamente las respuestas a lo institucional. Bueno, yo lo vi así, porque además, insisto en lo que os ha dicho Isabel, nuestra visión es muy limitada. Imaginaros que eso ha sido 15 días, muchísimas sesiones y muchísimas intervenciones, y nosotras hemos ido solo una semana y íbamos por la mañana, porque luego por la tarde nos íbamos a Nueva York
a nuestras juergas, o sea que no hemos estado al 100% allí. Eso. Entonces, las mañanas sí, como clavos. Y entonces, pues, teníamos esa limitación. O sea que eso, por favor, tenerlo en cuenta, que no representamos a nadie. De corresponsales, poco, ¿eh? Por favor. Porque si no... Y entonces, pues lo que os comento es que las intervenciones en esta mesa redonda de los embarazos, que a mí me pareció súper interesante, pues fueron limitadas, y ellas, todas grandes representantes de sus gobiernos, ministras y gente de mucho nivel, pues ¿qué hacía? Pues reconducía las respuestas a lo que hacían, a lo institucional, y sacaban la cara, salvaban un poco, a mi modo de ver, siempre a sus representantes, a sus gobiernos, etcétera. Pero no pudimos debatir, porque eso es un tema interesantísimo, y tiene que ver con la salud, y tiene que ver con la educación, y tiene que ver con la violencia, porque la mayoría de estas niñas son violadas. No es un tema de relaciones precoces. Vale. Entonces, quedó muy claro en esta tal, por parte de todas estas ministras y todas estas mujeres, la voluntad de aumentar el poder de las mujeres en el mundo. Eso ha sido un mensaje que lo hemos oído transversalmente. O sea, hay que seguir avanzando, hay que seguir empoderando a las mujeres, y eso era como una luz que o sea, era una cosa súper vital, porque realmente eso transmite mucha energía. O sea, esa sensación de ese mensaje transmite mucha positividad, mucha energía, mucha capacidad de esperanza. Realmente lo comentábamos todos los días, ¿no?, que eso nos estaba dando como mucha vida, mucha vidilla, porque realmente estábamos viviendo una situación que habitualmente aquí ya no tenemos, porque aquí estamos en otro momento, claro. Entonces, otra cosa que salió aquí y que salió en más sesiones es que han hecho mucho hincapié en todas las sesiones que hemos estado en las coincidencias, en lo que coincide el feminismo. Nada de lo que nos separa. Temas de los que nos separen, problemas que tengamos dentro del feminismo, situaciones que nos puedan enemistar, ni una, ni nombrarlas. O sea, el mensaje ha sido lo que nos une. Avanzar. Seguir avanzando, el poder de las mujeres, meterse en los gobiernos, los pactos, los gobiernos, el desarrollo. O sea, ese era una clave que yo lo comentábamos, ¿no? Entonces, pues ni disidencias, ni rupturas, ni desavenencias dentro del feminismo, que aquí estamos viviéndolo, y nosotras íbamos con esa mochila, y pues ahí se nos ha olvidado. Realmente hemos vivido una euforia, os lo juro, hemos vivido como en una euforia, porque era todo, ¡jope!, pero si tenemos mucha fuerza, pero si vamos a... Pues un poco lo que nos decía ayer Marina, que pasó con Beijing, que salieron de Beijing pensando que el mundo se iba a cambiar, y luego vienen las cosas. Bueno, pues a nosotras también nos transmitieron esa sensación, porque de verdad que en ninguna de las pocas que hemos estado se ha hablado de algo que pueda ser un problema, una disidencia, una ruptura. No. Con lo cual nos mirábamos y decíamos, bueno. Luego asistí también, tanto las dos, como al evento de la inauguración del secretario general. Deciros que es un hombre que nos impactó por su talante, por su estilo, por el tono. ¿Qué reconocimiento nos hizo al feminismo, a las mujeres? En el centro del mundo, de la vida, sin mujeres no hay progreso, sin feminismo no hay avance, no hay democracia. O sea, ese mensaje lo repitió, lo colocó. El feminismo tiene que ver con la democracia. El feminismo tiene que ver con el avance. Sin mujeres, sin vosotras, no seríamos nada. Y entonces fue, pues otro chute, porque realmente fue otro reconocimiento muy importante. Entonces, pues otro punto que también fue saliendo es el temor a lo que está pasando en la actualidad de la restricción de las ayudas económicas y de que desaparezcan programas. Y entonces lo dejan caer, no se meten con Trump, pero
lo van soltando en todo que hemos estado nosotras, inician casi siempre con los tiempos convulsos en los que estamos, el momento tan difícil que vamos a vivir, la posible retirada de fondos, o sea, eso otro cuele que que estaba presente en todo, y Antonio Guterres lo reconoció. Son momentos muy difíciles, momentos muy malos, ya se han empezado a retirar fondos, y entonces, pues bueno, eso quedó también de manifiesto allí, y como os digo, él fue entusiasmado, un entusiasta de todo lo que ha supuesto ONU Mujeres, incluso pues en algún momento determinado dejó caer que posiblemente el próximo secretario general que se daba en breve, dentro de un año y pico, sea una mujer. Entonces, bueno, pues se manejaban allí varios nombres de algunas mujeres y que ya será una secretaria general. Y luego, pues reconoció también allí todas las dificultades de retirada de fondos, de retirada de programas, de retirada de dineros, y que todo eso es un retraso. Bueno, él estaba como un talante muy bueno. Y luego hubo intervenciones del público, muy democráticamente, que le preguntaron por varias cosas, y entonces pues él también contestó de manera muy institucional, sin meterse en ningún jardín. O sea, que ese tono de lo institucional y de no airear cosas que no pueden resolverse, pues también lo hemos percibido como no sabemos si es una estrategia, decíamos, ¿será con una cosa hablada y acordada o es el estilo no lo sabemos, de Naciones Unidas? No sabemos, pero nos hemos quedado con esa duda. Entonces, fue un acto muy democrático, muy participativo, incluso hubo una intervención de una mujer que dijo, yo soy intersexual, que ya sabéis que no es lo mismo ser intersexual que ser transexual, tengo muchos problemas familiares, que recojan mi problemática, y él, muy respetuoso, por supuesto, tal cual, no sé qué, o sea, que fue en todo momento, pues como, no sé, una emoción y una sensación de mucho respeto para todo lo que se decía. Bueno, Isabel, sigue. No, solamente añadir que a ella se le olvida contar, que también se le preguntó, porque a mí eso me parece muy importante, todo el tráfico humano que hay. Es que eso es muy fundamental. El tráfico y la trata tanto de mujeres como de trabajadores, como de niños y niñas para la compra de órganos, o sea, todo eso se le preguntó también y él contestó y dijo que es una cosa tremenda, que no han conseguido todavía que los países se involucren en eso y que bueno, que están en ello, o sea, bueno, simplemente eso que se le había olvidado y ya está, pero que me parece importante. Sí, venga. Bueno, entonces, yo fui a una de las sesiones de las que asistí, que se llamaba Retos y oportunidades de las tecnologías digitales, las mujeres en el ojo público. Entonces, bueno, hablaron representantes de 7 países sobre cómo la tecnología está afectando a las mujeres y a las niñas. Entonces se habló de que las mujeres, sobre todo las que son públicas, digamos, en el buen sentido de la palabra, las que están en el ojo del público, pues son las principales víctimas de las violencias facilitadas por las redes y sufren no solamente problemas de ataques físicos, sino también de salud mental, se encuentran con problemas en su dignidad, incluso en su reputación, porque como salen tantos bulos y tantas cosas, es una cosa bastante constante. Había una representante de Canadá, fijaros, de Canadá, que nos contó, ella era una periodista digital, y le empezaron a meterse con ella y a atacarla a través de las redes. Uno de estos individuos consiguió una foto suya, la puso. El resto de los que le atacaban consiguieron su nombre, su dirección y hasta se presentaron en su casa una noche. Imaginaros lo que eso supone. Ella lo había denunciado tanto a la policía como a sus empleadores antes de que llegara a ese extremo, pero no pudieron hacer apenas nada porque hay, por otra parte, una gran anonimidad en las redes, que eso es uno de los graves problemas que hay. El anonimato. Y entonces, pues... al final la pobre chica tuvo que dejar su trabajo, dejar su casa. Y os digo que fue en Canadá, nada menos. O sea, no en cualquier sitio por ahí, no, en Canadá. Bueno,
Se ha reconocido pues eso, la violencia contra las mujeres y las niñas como un fenómeno mundial y la necesidad de tener datos reales para los feminicidios en el mundo. Ah, no, perdón, eso era nada, me he ido, pero bueno, era importante también y nada. Bueno, otro ponente hizo una analogía que a mí me gustó. Era un ponente, no recuerdo si era de Perú o de algún sitio de Hispanoamérica, que hizo que la tecnología la podíamos comparar a la película de Clint Eastwood de lo bueno, el bueno, el feo y el malo, ¿os acordáis? Bueno, entonces decía pues que la tecnología tiene muchísimas cosas buenas, pues por ejemplo nos está ayudando muchísimo y está consiguiendo grandes logros en medicina, es también útil, ahora que estamos en ello, en todo lo militar, en los gobiernos en general, en las comunicaciones, pues no te digo, en el ámbito familiar, en el ámbito comunitario, o sea, está en todos los aspectos de nuestra vida ya y todo eso nos está de alguna manera ayudando y haciendo las cosas fáciles. Pero tiene también una parte fea. La parte fea es que muchos de los algoritmos que han creado esa tecnología están hechos desde el patriarcado y ahí ya vamos mal. Luego, por otra parte, eso utilizado por gente con prejuicios contra las mujeres, pues se añade todavía y está creando toda la violencia que hay, porque hay muchísima misoginia en las redes. Los bulos es otra de las cosas que ha ocurrido a lo largo de toda la historia, pues ahora es como ancha Castilla, llegan a todas partes, convencen muchísimo más a todo el mundo y es también una cosa. Eso es lo feo de esto. Y lo malo, pues lo malo además son las extorsiones, los insultos, los abusos, y se está produciendo como además se ha visto ya que hay nuevas formas de control de las parejas, o sea, a través de metiéndose incluso en sus teléfonos, aunque no sea cogiéndole el suyo, sino ya metiéndose directamente. En las separaciones, por lo visto, también hay muchísimas amenazas y demás, y entonces la cosa está bastante complicada, y no digamos nada ya toda la criminalidad que hay, todo lo criminal que hay en la red oscura famosa, en la dark web, pues ahí está todo, ¿no? Entonces, en general, todos los panelistas hablaron de que el desarrollo de la violencia en las redes va muy rápido y hay que regular la tecnología de alguna manera. Entonces, hay que tomar medidas y desde luego se presentaron algunas ideas, por ejemplo, hay que educar de otra manera. Y yo insisto, ellos no lo dijeron porque en los países anglosajones sobre todo y en muchos otros nunca hablan de coeducación, pero quiero insistir en que nosotros hablamos de coeducación y implicamos la educación de niños y niñas con los dos modelos, es decir, con los valores de ambos, no llevando a las niñas para que sean como niños, sino los valores femeninos también son muy importantes en la sociedad y hay que enseñárselas también a los chicos, y eso es lo que entendemos como coeducación y la reivindico, porque aquí en esta aula la mayoría la reivindicamos. Luego hay que legislar sobre esta nueva tecnología, porque de momento no hay nada, excepto algunas cosas aisladas. Hay que crear unidades, se dijo, unidades especiales que puedan controlar, de autoridades que puedan controlar todo esto. Otra de las cosas que se dijo sería interesante intercambiar experiencias de países que están más avanzados. Por ejemplo, se dijo el caso de Dinamarca, que habían conseguido llevar a juicio a 1000 abusadores a través de las redes, mucho. Entonces, bueno, pues eso, intercambiar experiencias, a ver cómo lo han hecho. Se insistió, y de nuevo otra vez, lo de la alfabetización de las mujeres y de las niñas en el uso de la tecnología, y yo os digo que esto era como estaba en todas partes. Otra de las cosas que se dijo, y me pareció, sobre todo a la vuelta, cuando he vuelto aquí, se me ha hecho patente y clarísimo, hay que tener en cuenta cómo están reaccionando los hombres y los jóvenes ante los avances del feminismo. Entonces, cuando volví aquí, por lo que os decía, o sea, me vi la serie, que la habréis visto mucha gente adolescente, si no la habéis visto adolescencia, y entonces te das cuenta de todo lo que está pasando en las redes, cómo las criaturas jóvenes y los niños, sobre todo, que están perdidos, porque se les ha perdido el modelo masculino también, no saben dónde están. Se pasan horas y horas en sus habitaciones solos, que como decía en la serie era un sitio seguro, donde están seguros, pues fíjate, no están nada seguros y acaban
siendo captados por la manosfera, que como Josefina ha dicho, lo contamos aquí ya hace 5 o 6 años, la existencia de la manosfera en las redes, y que son grupos misóginos, criminales y violentos, ¿no? Bueno, yo también, si pensamos aquí en esta sociedad, he recogido 2 o 3 cosas desde que he vuelto, que por ejemplo leí el otro día que en TikTok se dice que TikTok fue quien movilizó a los jóvenes alemanes para que votaran. O sea que las redes son las que van haciendo cosas. Leí también que creo que era que los jóvenes de 18 a 24 años, el 24% de la juventud española, no sé si chicos y chicas, eso no lo sé, no lo vi, de 18 a 24 años votaría Vox, y que un 3% votaría a Se acabó la fiesta, con lo cual nos hace casi un tercio de los jóvenes que se irían a la derecha, ¿no? Y no a cualquier derecha, sino a mucha derecha. Entonces, bueno, es preocupante, pero bueno, también se habló de que es importantísimo que las compañías tecnológicas también se involucren y que sean responsables para crear espacios seguros. Y también se habló, que no sé cómo se haría, para crear una especie de huellas digitales y de herramientas automáticas para poder identificar a los atacantes. Eso está muy bien, de forma que el anonimato ya no sea lo normal, ¿no? Se dijo también, eso lo tenemos cerca y me parece muy interesante, que el Consejo de Europa, que lo tenemos ahí mismo, quiere tener regulado para el 2027 ya, tener regulado la tecnología. A ver si es verdad, porque ahora como hay que desviar fondos y esas cosas ya no sabemos, pero bueno, eso está ahí y parece ser que aunque hay que seguir investigando y hacer estudios y demás, pues es un paso importante para la democracia. Bueno, retomo yo. Yo asistí a un panelista que se llamaba Generación Igualdad, de ONU Mujeres. Y entonces, pues yo no sabía lo que era. Generación Igualdad es un grupo digital que se creó a partir de la pandemia de todo el mundo. Entonces, pues había allí participantes de bastantes países y mucha participación en el público. Entonces, lo que yo más voy a destacar aquí fue la intervención de la ministra de Suecia, porque la ministra de Suecia contó que en Suecia ya no hay un organismo específico que promueva políticas de igualdad, que cada organismo, ministerio, lo que sea, que está funcionando en el Estado, son los responsables de generar y de tener sus propios planes de igualdad. Y que, por tanto, ella decía que su gobierno era un gobierno feminista que ya estaba en ese nivel. Claro, pues mucha gente se quedó, pues porque eso no es normal. Todavía siguen necesitándose de organismos específicos, el Ministerio de Igualdad, yo qué sé, pues el Instituto de las Mujeres, lo que sea que impulse. Pues según ella, en Suecia eso ya no existe. Claro, pues fue muy aplaudida, fue muy... Ahí se emocionó mucho la gente y luego pues muchos participantes que contaban lo poquito, lo muchito que tenían en sus países. Pero claro, esta señora pues se pató mucho, una señora sueca tal cual. Y luego pues también destacó que en Suecia ya la ley contra la prostitución y la trata está funcionando y también hizo una alusión a que todos los derechos para las mujeres tienen que incluir al colectivo LGTBI. Lo hizo explícito también. Luego, pues yo ahí ya hice también, ya llevamos un poquito de recorrido y ya sí que empezamos a hacer ciertas reflexiones que nos parecían necesarias, y es que el tono de las intervenciones en general veíamos que era institucional, o sea, de contar lo que se está haciendo, de contar los avances. Nombraban las pegas, sobre todo en el tema de todo lo digital. Ahí salían muchos los problemas que están por resolver y como una gran problemática de las mujeres. Todo el tema de lo digital, de la violencia digital a través de las redes. Pero el tono general de muchas intervenciones era de estamos haciendo esto, hemos avanzado, hemos progresado, hemos hecho estos programas, o sea, ya como un avance de las cosas conseguidas, ponían en eso el énfasis. Y luego,
otra cosa que también ya comentábamos en ese día era el ambiente de alegría. O sea, es que había un ambiente, había muchísima gente que interrumpía y aplaudía y todo, o sea, en plan espontáneo aplaudían intervenciones y se notaba como un ambiente de aquí estamos, aquí podemos, nosotras está, o sea, y mucha gente pues estaba como se le notaba, que estaban felices de que sí, fuéramos muchas, de que estaba, y del poder que podemos, claro, pues eso será verdad, no será verdad, pero realmente el ambiente que se respiraba era de alegría, por estar tantas mujeres, por estar juntas, por estar allí. Y poner el énfasis, la otra cosa que también vimos, en todo lo que nos une y evitar todo lo que nos puede separar. Eso también lo comentamos como, bueno, pues es un organismo internacional, supongo que toca eso, no sé. Entonces, como os digo, ¿cómo captábamos eso? Pues con intervenciones muy espontáneas, con gente que aplaudía, con gente que, ¿sabes?, decía cosas y se le notaba a nivel corporal y todo, bueno, mujeres, porque es que allí prácticamente el 95% eran mujeres, había algún varón, pero sobre todo eran mujeres. Luego yo también estuve en unas reuniones sobre violencia digital, pero es un poco repetirme con lo que ha dicho Isabel, y realmente saltó el alarma en la importancia de tomar conciencia de que eso es un peligro inminente que tenemos, que lo estamos viviendo y que hay que tomar medidas. Y que los Estados tienen que tomar medidas, que Naciones Unidas tienen que tomar medidas, que ONU Mujeres tiene que tomar medidas, y lo plantearon como un verdadero, de forma alarmante, que hay una violencia que es imparable y es una violencia que necesita ser controlada. Y bueno, pues un poco lo que os ha dicho ella, la necesidad de controles judiciales, de controles policiales, de las propias empresas tecnológicas. Se iba comentando un montón de medidas que se planteaban como necesidad para que se recogieran en la agenda. En las conclusiones generales se recogieran en la agenda, luego no sabemos el camino que lleva eso, hacia dónde se dirige o lo que sea. Pero México aportó, en esa reunión que estuve yo, que ellos en el 2024, habían hecho ya una ley contra la violencia digital, que se llama la Ley Olimpia, por si alguna quiere buscarla o quiere, yo todavía no lo he hecho. Ley Olimpia. Y como os digo, pues un poco era ese tono, ¿no? Ese tono de preocupación, de alarma, a la vez que de alegría y de sensación de vitalidad, y de qué bien que estemos aquí empujando y que pa'lante. Bueno, yo pensando en esta sesión y que este año estábamos hablando de salud, pues me fui a una sesión que hablaba de salud, género e igualdad. Y entonces, pues, pero, poco puedo aportar sobre el tema porque se basó principalmente en hablar de sociedades y de países en los que, por desgracia, las mujeres apenas tienen acceso a la salud, porque no tienen dinero, simplemente. O sea, son países pobres. Entonces suelen dar a luz sin ayuda, se las casa muy jóvenes, no tienen acceso a ningún sistema, a ningún método contraceptivo, por lo que no pueden decidir tampoco cuándo ser madres, o sea, les toca lo que sea. Parece ser que el año 2000 se había puesto como límite desde Beijing, desde Pekín, se puso como límite el año 2000 para que no hubiera más muertes durante los partos. Y eso no se ha conseguido, incluso en muchos casos se ha ido para atrás, ¿eh? Entonces, bueno, también os lo digo eso. Se habló en general pues de la salud, que es un derecho, ¿eh? Y de la falta de investigación e innovación de los tratamientos para mujeres, que se toman decisiones sobre la salud de las mismas sin haber el conocimiento adecuado, sin las pruebas clínicas suficientes, sin estudio de resultados, en fin. En cuanto a la salud mental, parece ser que también nosotras tenemos otro tipo de salud mental, pero tampoco hay estudios suficientes para saber en qué variamos y en qué. Y bueno, algo que me llamó muchísimo la atención, y si hay alguna médica aquí o que lo sepa, porque se dijo, y a lo mejor lo entendí mal, pero me llamó la atención que se dijo que la menopausia no se estudia en las facultades de medicina, o es optativa. Si alguien lo puede corroborar o no, no lo sé, pero eso se dijo. Entonces, bueno, ahí lo dejo, ¿no?
Dieron también las cifras de que el 70% del personal sanitario, entre médicos y asistentes y todo eso, son mujeres, pero que luego solamente llegan al 25% de los puestos y superiores. Se habló de la necesidad de que los estados, las comunidades y las farmacéuticas se involucren más en la salud de las mujeres, y por otra parte se habló de que hay 6 millones de mujeres que viven en guerra, y qué pasa con su salud, nos podemos preguntar. Y por otra parte también se habló de que cada 10 minutos, que eso también es una barbaridad, cada 10 minutos se mata una mujer en el mundo, cada 10 minutos. O sea, ¿eso es aceptable en un mundo moderno? Es la pregunta que nos hacemos. No. Sí. Bueno, luego hubo otro acto importante en el Instituto Cervantes, en español, allá que nos fuimos, y entonces estaba coordinado por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y participaban en él, pues lo coordinaba el Instituto Cervantes, también estaba la ministra de Chile y varias mujeres con cargos muy importantes, o sea, de Nueva York, de cargos de cosas que yo no sé deciros porque no tomé nota de esos organismos, pero todas muy importantes. Y entonces, pues Ana Redondo planteó una cosa, la charla, vamos, el panel se llamaba Una alianza internacional feminista. Ese era el título del panel. Entonces ella, pues habló de eso, de una alianza internacional, como si ya estuviera existiendo. Y nosotras decíamos, ¿pero esto qué? No sabemos. O sea, ¿sabes? Yo decía, ¿lo ha lanzado como un bulo o está existiendo? Yo creo que lo ha lanzado como una idea. Bueno, pero todo esto son suposiciones, ¿eh? O sea, que estamos aquí hablando de lo personal, pero lo personal es político. Entonces, ella lo lanzó como que hay una alianza internacional feminista, hizo todas las argumentaciones maravillosas, porque habla muy bien, se expresa fenomenal. Es política, pero además sabe expresar muy bien el pensamiento, o sea, se expresa de maravilla. Entonces, hizo todas las argumentaciones fundamentales para una alianza internacional feminista. Sin el feminismo no hay democracia. Insistió en esa idea, volvió a aprovechar el momento para decir que el gobierno de España es un gobierno feminista, y además lo reconocieron casi todas las que estaban en la mesa, sudamericanas. Para Sudamérica, el gobierno, o sea, las medidas en España son referentes. Eso es así. Son referentes nuestras leyes, toda la legislación que tenemos. La ministra de Chile, que era una chavala pues joven, también fue lo primero que dijo. España para nosotros, bueno, y así en muchos sitios, o sea, no solo. Entonces, pues esta señora hizo toda una argumentación maravillosa sobre la democracia sin feminismo no existe, y ahí argumentó con muchas cosas estupendas, o sea, fantástico. Y entonces, pues realmente no sé, yo lo que no sé si hay una alianza internacional feminista, eso no lo sabemos. No. O es una idea, un globo sonda que ha soltado y que ha quedado muy bien. Es que no lo sé. Nosotros decíamos, ¿pero esto qué es? ¿Esto es de verdad o esto es un poco...? No lo sabemos. Ahí os traspasamos la duda, porque nadie nos lo supo contestar. Nadie lo sabía. Sí o sí, ¿no? Bueno, entonces, la de Chile, por ejemplo, estuvo muy bien, porque ella contó cómo en su gobierno el planteamiento feminista es insertar en los distintos ministerios y en el plan de finanzas todo lo que es la política de los cuidados. Entonces puso en primer lugar cómo los cuidados son necesarios en la sociedad, es un trabajo tradicionalmente femenino, tiene que pasar a ser un trabajo de la sociedad, y entonces ella contó un poco institucionalmente todo lo que estaban haciendo en el gobierno, en su gobierno. Por lo tanto, es el tono ese que os hemos dicho, que cada una habla de lo que hacen y lo dicen como que lo hacen muy bien. ¿Me entendéis? Esa sensación es así, o sea, te cuentan los programas, las intenciones, lo que están haciendo,
Y seguramente que esto en Chile es así, porque mi hija Raquel, que está en este rollo, pues me lo confirmó, y además que Raquel ha ido allí y sabe que sí, que en Chile están trabajando toda esta política de los cuidados a nivel de ministerios, de políticas de igualdad, como una política de igualdad. Y yo me lo creo, yo sí lo creo, porque eso está confirmado. Y entonces lo explico muy bien también, todo cómo se va entrando en los distintos ministerios, el plan de finanzas, lo explicó fenomenal y pues muy agradecida, como os digo, al Gobierno de España y a todas las políticas de igualdad que tenemos en este país. Que yo no digo que no, o sea, yo no lo discuto. Luego, todo el resto de las mujeres, pues el mismo mensaje. La democracia sin feminismo no es posible, y argumentando en distintas experiencias, en distintos. Y ya, para finalizar, estaba una señora, que no os puedo decir el nombre, española, que ha sido una feminista de pro, pero no, me da una rabia no haber tomado el nombre, y ha trabajado mucho con las mujeres rurales. Creó la Asociación de Mujeres Rurales y entonces ella ha hecho una formación muy grande en el mundo rural. Ha creado asociaciones, ha creado formación y entonces contó el gran cambio que han tenido muchas asociaciones de mujeres rurales y de las mujeres rurales. La de Nueva York. La de Nueva York y lo de Gaza. Ah, bueno, sí. Que en esta mesa, en esta panel también, la de Nueva York también hizo una alusión, siempre se hacía alusión a los cambios involutivos que puede haber. Todo eso estaba presente en todo. Y esta en concreto pues nombró Gaza, nombró Sudán, nombró Yemen, o sea, hizo explícitamente alusión a problemas que están teniendo las mujeres en estos lugares de guerra. Si no, pues, bueno. Entonces, la Asociación de Mujeres Rurales contó todo el plan de formación que habían tenido, lo expuso y, bueno, pues fue una mesa redonda perfecta, o sea, quiero decir, fue un panel brillante. La verdad es que quedó muy bien Ana Redondo, lo hizo muy bien y quedó muy bien. Y nos fuimos todos de allí pues diciendo, ¡jo! ¡Hala! Venga, qué contentas nos vamos. Y bueno, pues eso es lo que os puedo decir. Entonces, Isabel os ha preparado unos vídeos pequeñitos para que veáis algunas imágenes. Bueno, para variar un poco. Ya estamos acabando, o sea que no sé si os ha resultado, pero vamos, ya estamos acabando. Bueno, esto es la entrada a Naciones Unidas. Hemos elegido dos cosas que llaman la atención. Está en la explanada de entrada, aunque hay una explanada muy grande, ahí al fondo de todo era donde nos hacían todo el control de todas las cosas que teníamos que llevar, teníamos que estar escritas, por supuesto, llevar un colgante, en fin, un montón de cosas. Y bueno, pues esto era ya la entrada de cosas que han regalado distintos países. Este era un regalo de Italia, este no tengo ni idea de Luxemburgo. Esto era, por lo que hemos dicho, la variedad de vestidos que había. Cogimos estos porque nos daba vergüenza, pero había muchísimos más. Estos porque no miraban, pero había pues chinas, sudamericanas, estas indígenas del Brasil que van con los casquetes esos de muchos colores y sí, bueno, era todo muy colorido, o sea, es que había mucho colorido y realmente... Bueno, aquí porque nos hizo ilusión que Mandela nos diera la bienvenida y nos pusimos ahí delante porque nos dio la bienvenida. Luego esto era la sesión con Gutiérrez, que es en la sala grande de los... No, impone mucho, los jefes del mundo mundial, pues es esta sala, y ahí está Gutiérrez a la derecha, hablando Gutiérrez. Esta fue la sala donde tuvimos la apertura, esta fue la de apertura, que es distinta, como veis, tiene distintas, y bueno, ahí estábamos, pues había, por supuesto, en estas salas más grandes, porque las demás eran más pequeñas, había traducción siempre simultánea, además te colgabas una cosa en una oreja y ya lo oías todo estupendamente. Esto ya es en el Instituto Cervantes con Ana, con lo que nos ha contado Marigela hace poco. Alianza Internacional. Esta es la tercera, la que está en medio, es la ministra Ana Redondo. Y esta es la de Chile, mira qué jovencita es. Ministra de Chile, la niña. De la izquierda es la señora de lo rural. La de lo rural. Ah, sí, señora. Sí, señora. Diputada del PP
Sí, señora. Pues bueno, pues ha trabajado bien. Y Porque vamos. esto ya fue un panel de Iberoamérica que era sobre violencia digital. Otra vez estaba nuestra ministra también. Y entonces os habíamos cogido 2 muestras, pero esta no se oye muy bien, de vídeo, que como la brecha digital, yo también la tengo, y es horrible. Pues no se me ocurrió, es que ni se me ocurrió grabarlo. Y este último día, había una chiquita mexicana a mi lado, pero estaba grabando todo, y yo digo, ¿tú no me pasarías algo? Y me pasó estos 2 vídeos, porque ni se me había ocurrido. Esta, si es posible, y pondremos esta que se oye más, a ver si se oye. Hechos conformados por víctimas sobrevivientes de violencia digital, que desde 2013, cuando nadie hablaba de la violencia digital, cuando no se nombraba y cuando se creía que no existía porque lo virtual no era considerado real, quienes lanzamos, lo pusimos en la agenda pública y luchamos hasta tener hoy un marco regulatorio, un conjunto de reformas digamos, esencialmente lo que hacen es nombrar, sí, la violencia digital como una modalidad de violencia ejercida principalmente en contra de las mujeres por razón de género, y es muy importante la terminología, como usar el concepto correcto jurídicamente, que es violencia digital, no por no venganza, que es un concepto que revictimiza mucho a las mujeres, pero tampoco violencia de género facilitada por las tecnologías, porque no se entiende la cabalidad como una modalidad, lo virtual, lo digital como una modalidad. ¿Qué implica que sea una modalidad? Que existimos y vivimos, que tenemos un ámbito digital, así como hay el ámbito escolar, el ámbito laboral, es tan real como esos otros ámbitos, solamente está delimitado por su contexto, al igual que en el escolar, al igual que en los espacios laborales, al igual que en el espacio doméstico, está delimitado por un contexto distinto, pero las personas vivimos, habitamos la virtualidad y construimos vinculaciones ahí, existimos realmente ahí. Entonces no se puede diferenciar lo virtual de lo real, porque lo virtual es tan real como cualquier otro ámbito de nuestra vida. Entonces, si jurídicamente se entiende así, permite complejizar Como no se ve muy bien lo de sí. que nos codifica. Queríamos que vieran que le dan para chillar y de esa explotación. Y sí, por supuesto que también les hablamos a los dueños de las plataformas digitales. Sí, por supuesto también a los no enriquecen de esa hipersexualización y de... Bueno, como así ahora se oía que aplaudían y demás, pero bueno, sí, era para que tuvierais una idea y ya está. De que decimos verdad. Lo último, esto ya era la despedida, y aquí al final, donde estaba ya el resto de la ciudad y del río este. Bueno, muy brevemente os cuento las últimas conclusiones que hemos abordado ella y yo, ya lo hemos dicho, se ha primado lo que nos une sobre lo que nos diferencia, que esto es un tema que aquí ahora no tenemos. La igualdad entre hombres y mujeres como la línea de flotación de la ONU y el discurso que prevalece en todo tiempo. La ausencia hemos notado que el tema de toda la situación de todas las diversidades, el concepto de diversidad que ha sustituido a la igualdad, eso allí no ha aparecido en ningún momento. La preocupación por la situación geopolítica actual, en todos los paneles salía, y la preocupación por que se disminuyan las ayudas económicas en función de esta situación actual en la que tenemos. Y luego la necesidad de la educación digital en las mujeres. Esas serían como nuestras conclusiones de lo general. Y bueno, chicas, pues espero que os hayamos podido transmitir algo. Si tenéis preguntas y a lo mejor podemos contestarlas. Sí, porque... Lo sabemos. Sí. Si hay preguntas, ahí hay una. Hola. A ver, no es exactamente una pregunta, es más un comentario de que habéis estado hablando de esto de Olimpia, dice que se llama la nueva programación esta para pillar a los ciberacusadores. Una ley en México contra la violencia digital que se llama Ley Olimpia. Sí, estoy haciendo un curso online y por lo visto han hecho bastante trabajo, han localizado bastantes cosas, pero claro... Ley es una ley muy global, digamos que lo mismo que les ayuda
les dificulta. Y de momento lo que explicaba la señora es que sí que se han encontrado cosas, pero todavía sigue muy... O sea, no se llega a encontrar a los que son realmente, porque eso explicaba la muchacha, porque dice, a la que... como que van entre papeles, y a la que vas a encontrarlo realmente es una empresa que es que ha cambiado de nombre o no sé cuánto, y hay todo ese lío porque claro, está muy globalizada. Son cosas que ocurren en internet, que primeramente para que eso pudiera ser delito se ve que también ocurrió tiempo, y luego pues que son cosas que ocurren en internet. Los tiempos del ciberataque son unos y los tiempos de los abogados también. En fin, que tal cual explicaba una señora que había estado investigando por el tema de, por lo que decía, de la dark web y no sé qué, hay todo un submundo de pornografía para adolescentes que está aquello muy mal gestionado y fatal, porque pues lo que hacían antes de casar, o que lo siguen haciendo, que las casaban de niñas con señores mayores para que fueran de ellos y no sé qué. Pues el tema cibernáutico también utiliza un montón de imágenes y de vídeos para, ya no solo para humillar a la chica, que a ver, que lo que más corriente vemos es esta cosa que no está bien, ¿no? Pero lo vemos como más cercano, y esta cosa que pues un amigo que hace una amiga y le pide este tipo de vídeo, en plan como novios, ¿sabes? Sí. De la misma edad y estaba todo. ya en la orden del día, eso sí. Pero es diferente a que por internet son gente mayor que se indica de otra edad y todo ese rollo, es muy complicado. Pero lo que aunque se encuentran situaciones que sí que hacen que se constituya un delito en lo que no se sabía que era delito por algunas esferas, lo de la ciberdelincuencia y lo de lo que se ha hecho de cambiar de nombre las empresas cibernáuticas, o incluso que el propio enlace que te llevaba un banner que era pornográfico, la responsabilidad penal. Ahora es que no me estaba acordando, aquí metiendo rollo para acordarme. La historia es que muchas veces el delito no es de la página que alberga la situación, sino de quienes lo están usando, y las páginas sí han pagado, porque han dicho, bueno, yo tenía ahí un dominio, que lo tal, pero los que lo han hecho no. Eso es lo que estaba comentando la señora que hizo la investigación. Gracias. Pues fíjate, lo que acabas de decir de la ley Olimpia indica un poco lo que he dicho yo, que la gente expone, las panelistas exponían cosas sin explicarlas bien, porque te dicen eso, te lo sueltan como si fuera un gran logro, y vete tú a saber lo que es, ¿entiendes? O sea que se cuentan. Claro. No has de tocar nada, incluso hay gente que cierra el ordenador, porque eso es fatal, y a veces un simple dibujo ya no, que te dejas sin ordenador y ya está, pero es que no, y lo que hacen es indicarte una historia de una. Sí. Venga. Bueno, comparando este encuentro, como le queráis llamar, o queramos llamarlo, con todas las otras conferencias mundiales o internacionales desde el año 75, siempre han sido como recomendaciones. Y en las recomendaciones, claro, pues tú te puedes ir al reino de Jauja, si tienes ganas. Como esta conferencia estaba convocada por ONU Mujeres, institucionalmente todo era institucional. Sí. Y claro, no van a decir, esto lo hemos hecho fatal y lo otro no sé qué. Pero no obstante, lo que yo quería decir es que a pesar de todo eso, de lo que ya tenemos historia, porque la primera declaración es en el 75, luego ya hay una historia, hay una evolución, que todo esto no se lleva a cabo, pero lo que se va llevando a cabo produce avances. Sí. Y además produce también mentalidad y filosofía. Y también ha sido capaz de divulgar que, voy a decirlo así vulgarmente, que el portarse mal con las mujeres es un delito. Cosa que hay muchos países que vamos ni de lejos. Pero ese discurso está ahí. El tema de los derechos de las mujeres son derechos humanos, que parece una obviedad, también ha hecho un buen camino. Sí. Y el tema de trabajar las cosas de forma transversal, que tú lo has dicho del ejemplo de Suecia, yo tengo entendido que Suecia
han retrocedido un montón en muchas cosas porque han dejado de tener esos organismos que son los que tiran de todo. Ajá. Pero como ya está todo, pues no hace falta Ya. impulso. Ya. Entonces, bueno, pues que claro, en un encuentro de este tipo eso va a ocurrir siempre, pero nosotras somos conscientes de que desde el primer encuentro internacional hasta ahora Ha sido un camino. sí, es Sí, un sí, camino, sí, sí, un totalmente. camino mucho más corto y lento y de todo de lo que en un entusiasmo de esos de que estás tú ahí en medio y dices, ay, esto ya está, la Alianza Internacional Feminista, ¿esto qué pasa? Entonces, bueno, creo que se corresponde a la trayectoria que ha tenido ONU en general, luego ya cuando creó ONU Mujeres, que ha tenido desde muchos años atrás. Sí. Y claro, estar ahí en toda la salsa, eso te pone Sí. el corazón contento Sí. y lleno de alegría. Sí, Claro sí, que sí. totalmente. Pero no tenemos que, creo que ahora con lo digital, como es nuevo, pero fuéramos a un encuentro de electromecánica y saldría lo digital. Y si vamos a un encuentro de zapatos verdes también, porque está en el todo. alma de todo el mundo. En muy poco tiempo ha invadido el espacio virtual y el real. Sí, sí, sí. Y los tiempos, y los Ha tiempos. sido tanto, en tan Sí, poco sí, sí. tiempo Sí, sí, sí. que ha subido tanto que, claro, es una preocupación internacional. Pero Totalmente. sí, pero también hay otro camino pequeño que sería una vereda al lado de la autopista que va mucho más lenta, pero que va. Y si miramos hacia atrás podemos dar cuenta. Claro, Aquí totalmente. estamos en un buen sitio para darnos cuenta. Sí. Porque hemos tenido las leyes, porque partíamos de situaciones parecidas a, no voy a decir igual que Afganistán, pero la España profunda era lo que era. Sí, sí. No era así No. una profundidad. Entonces, bueno, creo que, Sí, 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 sí. que Total. estamos en un buen sitio para observar eso. Sí. Bueno, hay una cosa que habéis comentado antes y que es totalmente cierto. Creo que ya se tienen que tomar medidas también muy urgentes en el campo de la sanidad con el tema pues eso, de la salud de las mujeres. Porque desde muy jovencitas, que a mí me ha pasado, ya no me quiero quedar embarazada, anticonceptivo, pastillita. Luego te das cuenta que con los años eso tiene una repercusión en tu organismo y psíquicamente que no hemos sido conscientes nadie. Y luego hay bombas de relojería que los estoy observando en muchas amigas mías, que es voy al psiquiatra porque tengo ansiedad. Te damos ansiolíticos y te estás tomando los anticonceptivos. Esos son bombas que nadie es consciente, pero eso emocionalmente para la mujer supone yo considero que es una violencia desde muy jóvenes. Luego yo no tengo información, yo ya voy camino, yo tengo ya mis 41 años y yo ya voy caminito hacia mi menopausia. Y yo quiero tener la información y quiero sentirme arropada. Porque el problema es que ahora, aparte de que la sanidad en general está, la ginecología es un sector dentro de la sanidad que está prácticamente olvidada. Y si pides una cita, pues bueno, pues si no vas al privado, en el público ya tienes que esperar, ¿no? Entonces yo creo que es algo que ya se tiene que, urgentemente, sobre todo para las jóvenes, porque yo creo que es una violencia que también se le ejerce a las jóvenes. ¿No te quieres quedar embarazada? No te preocupes, tú has elegido, por eso te vamos a dar una pastillita. Química pura y estás creciendo. O sea, son niñas que están creciendo. Están desarrollando aún. Entonces creo que es algo que aún no se está hablando y debería... Y asusta, asusta. Porque no sabemos las consecuencias. Totalmente. Bueno, muchas gracias. Pero primero agradeceros el esfuerzo que habéis hecho por traernos estos mensajes y claro, que es un esfuerzo, y transmitirnos el ambiente, el entusiasmo, que claro, pues como ha comentado Elena, pienso yo, si hace muchísimo tiempo, claro, si desde el 95 no nos reunimos, no nos vemos, no nos contamos, aunque sea institucional, con políticas institucionales nada más, sin debates, pues claro, eso hacía tiempo que no se hacía.
Perdona un momento, Reme, sí. es que se me ha olvidado deciros que esta es la comisión, esta que os he dicho, se reúne cada 5 años para evaluar lo de Beijing, Y como era de los 30 años, le han dado más y se han unido con unas mujeres para hacerlo en conjunto y hacerlo más amplio. Perdón, que sí, no os lo he contado. Que sonaba como más pues importante, claro, como más importante que las otras que tampoco tienen tanta repercusión, o por lo menos. Sí. Y bueno, pues que a pesar de que los mensajes sean institucionales, pues hay que ver qué se hace, qué se está haciendo, y aunque falte autocrítica, por ejemplo. Y bueno, lo que sí que es importante es que se van poniendo los puntos calientes, los problemas actuales, y las conclusiones que vosotras habéis enunciado pues nos dan una pista de dónde estamos y cuáles son los problemas que tenemos encima de la mesa. Lo acuciante, la tecnología. Por ejemplo, la salud, como ha comentado una compañera, la tecnología muy importante, porque en la tecnología que están reunidas, pues la violencia, la brecha digital, y otros temas también incluidos ahí. Pues nada, muchas gracias. A ti. Hola, llego muy tarde, conste que he levantado la mano la primera, o sea que llego muy tarde porque ya casi lo habéis dicho todo. Vale, pues es verdad que gracias por transmitir este entusiasmo, porque una ha ido a Fuenlabrada, ha visto a Marcela Lagarde, ha visto a Ana de Miguel, ha visto a Carmen Calvo, y viene, claro, lo vuestro ha sido. Entonces, a mí me encantaría saber cómo apuntarse, cómo ir, porque eso tiene que ser, seguro que el PIB y unas cuantas más nos apuntamos, seguro, porque eso tiene que ser increíble. Y es verdad que yo creo que cada una, dependiendo de dónde venimos, ¿verdad? Vosotras desde la educación, coeducación, ella desde el ámbito sanitario, yo desde servicios sociales, yo estoy viendo cada día, yo estoy atendiendo a mujeres que vienen efectivamente de Sudamérica, y lo vas viendo de dónde vienen, Sudamérica, pues de Marruecos, bueno, al mundo árabe y demás, y efectivamente, o sea que todo lo que digamos, todo vale, todo puede valer. Todo suma, pero qué bien que nos lo podamos contar, porque a veces estás en casa leyendo, que el jueves tenemos club de lectura y bueno, las cosas que hablaremos, leyendo, escuchando apenas, ¿no? Dices, madre mía, qué mal vamos. Pero bueno, qué bien que nos lo sigamos contando, para que nos sigamos insuflando ahí un poquito de, pues eso, de ganas, ¿no? De seguir, eso, de seguir en cada reunión, en cada actividad, en cada acto que hagamos, seguro que vamos sumando. Para mí es muy importante y os lo agradezco. Pero por favor, decidme cómo inscribirnos a la siguiente. Dentro de 5 años, nosotras nos apuntamos. Pues mira, nosotras vamos a intentar ahorrar. Pues resulta que sabíamos que estaba este evento, y entonces conseguimos, a través de una asociación que podía dar acreditaciones, llamamos al Partido Socialista, porque nos dieron el contacto, pero también a través de otro contacto, de una asociación ¿de qué es? Del control de natalidad, o sea, es que no sé cómo se llama. Una asociación que tiene que ver con el tema del control de la sexualidad y los anticonceptivos y todo eso, pero a nivel estatal. Pues hicimos contacto con esa asociación, y como podían acreditar, porque tienen ese nivel en España, nos acreditaron. Y que gracias a eso pues nos pudimos colar, porque nosotras estamos sueltas. Hicieron esto, que era fundamental, no se podía, porque además para entrar necesitábamos. Estamos sueltas, no estamos en nada. Pero dijimos, si vamos a Nueva York tenemos que hacer esto. Para que nos lo hicieran y todo eso. Y fue así, pues buscando enchufes. Buscando... Sí. Yo me sumo a las gracias, y además que me dais mucha envidia de los de país. Lo hemos pasado muy bien, Mar. Ha sido fenomenal. Oye, que habéis recalcado las dos mucho el mensaje de solamente se han abordado las temáticas en las que el feminismo está unido. Sí. Eso era un mensaje que me imagino que no, que lanzaban quienes hablaban, o es una percepción vuestra. Es nuestra conclusión. ¿Y eso significa que no se ha hablado para nada, por ejemplo, de prostitución? Salvo lo que habéis dicho de la representante. No lo sabemos porque no nos hemos estudiado todo el programa, Mar. Nos estudiamos lo que podíamos ir
Luego no hemos podido entrar a todo porque cuando llegábamos a sitios a lo mejor estaba cerrado y no había forma. No estaba lleno y no nos dejaban entrar. Cerrado porque estaba lleno y ya no podíamos. Entonces, no lo sé, porque el programa, te digo que era 27 cosas cada día y 2 semanas. O sea que puede haber habido de todo, pero nosotros no hemos llegado a eso, no tenemos ni idea. No lo sé. Lo siento, pero no. Pero que, Mar, como aquí estamos con el problema que tenemos dentro del feminismo de estar siempre discutiendo temas con los que no nos ponemos de acuerdo, pues esto ha sido un choque. Ese es un tema, toda la agenda que llamamos nuestra agenda feminista, prostitución, temas de transexualidad, o sea, el tema de lo trans, para entendernos, la ley trans. Bueno, hay una serie de temas que nos tienen comido el coco. Y estamos... Los vientres de alquiler. Los vientres de alquiler. Hay 2 manifestaciones en el 8 de marzo. O sea que venimos de un feminismo que está dividido. Y nos hemos encontrado, pues como que todo, ¿sabes? Todo para adelante. Y eso ha sido muy impactante. Pero no es que se haya planteado en ningún caso se va a hablar o no se va a hablar de eso. No, es que de lo que se ha hablado es... de lo que une. Exactamente. Eso así. Sí, aquí, ella, dilo. A ver, más o menos lo que estoy diciendo, pero acabamos. Creo que es un poco nombrar el tema de la separación del feminismo. Por un lado, es parte de los grupos humanos, ¿no? Porque habrá feminismos más orientados acá, más orientados allá, por dónde llegan a trabajar, o por ideología, o no sé por qué, pero cada mujer o cada grupo que sirve a las mujeres se dedica a una parte de los problemas que tenemos, ¿no? Uh-huh. Y luego, el que se nombrara explícitamente, no queremos tratar el tema de la división feminista... No. Por una parte, no se ha dicho, me he expresado mal, me he expresado mal. No, me he expresado mal. Así porque es como lo digo no, algo así yo me he como que expresado mal. Se quedó en el ambiente de que la división feminista no tal, bien informalmente, bien porque se expresó de algún modo. No, eso sí. Pero me he expresado mal, ¿eh? ¿Sí? No se ha hablado de nada y nosotros decimos que nos ha sorprendido porque se ha hablado de lo que une y nada de lo demás. Y nosotros decimos que viniendo de donde estamos, que tenemos más conflicto, pues nos ha parecido... Nos ha encantado. Nos ha encantado. Que me estoy expresando mal, igual en la frase, pero que sí que me parece que el feminismo adolece o viene con ese bulo de que siempre tiene esa división entre las mujeres, que las mujeres nos tenemos envidia entre nosotras, que es por eso que nos hacemos daño, etcétera, etcétera. Y eso como que el feminismo está hecho de mujeres, pues pon esto que se cree de las mujeres para ir para dentro del saco el feminismo, ¿no? Y creo que ese tema de que en la Convención de Beijing, en el ambiente o en algún momento institucional se nombre, por un lado se me ocurre, mira, como el hito ya de la unión de verdad, feminismo y tal, solo un feminismo, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo un poco lo de siempre, ¿no? No se nombra nada. Machismo, no me he expresado del todo bien, pero... No lo he expresado bien, entonces. No lo he expresado bien. Lo siento. No lo he expresado bien. A ver, yo creo que es que repetimos como una especie de mantra, el feminismo está dividido, el feminismo no está dividido. Lo que ocurre es que hay una usurpación de la agenda feminista y una conferencia o un acto como el que habéis participado, creo que es lógico que se parta de las violencias constatadas que sufrimos todas las mujeres en todas las partes del mundo. Así es. Entonces, el tema central es obviamente, en las situaciones diferentes, en Occidente, en diferentes lugares, las latitudes, pero a veces yo creo que es, Elena, ¿no? La agenda es única, abierta en diferentes páginas. Por tanto, a veces repetimos la división del feminismo. No, lógicamente las mujeres somos diversas y por tanto las feministas, bueno, pues a veces tenemos conflictos interpersonales, intelectuales, lógicamente, pero el feminismo no está dividido. Vale, de acuerdo. Bien. Bueno. No sé si hay alguien más que quiere participar. Creo que es suficiente. Bueno, pues muchas gracias a todas, ¿eh? Pues gracias. Un placer. Gracias a vosotras por vuestra intervención y por habernos traído aquí no solamente lo que
habéis aprendido, sino esa impresión también personal, Sí. que creo que es muy interesante. Muy buena, muy buena. Una buena impresión. Pues gracias. Muy buena.